El otro día analizamos el primer capítulo de Digimon Adventure, ya que estamos haciendo un repaso por toda la serie en este canal. Y anteriormente también hablé de la película precuela del año 99, Digimon Adventure Movie. Esos dos vídeos te recomiendo que los veas antes de ver este vídeo para no perderte detalles y, ya que estamos, deja tu like y suscríbete para apoyar este canal. Pues es el turno de seguir donde lo dejamos y analizar en el vídeo de hoy en conjunto los primeros 13 episodios, la saga de Devimon. Así que, bienvenidos a Agumon TV. Volvemos al mundo digital. Los niños elegidos siguen ahí. Luego de recibir su Digivice y ser transportados del campamento de verano al mundo digital en ese primer episodio, también conocerían a sus respectivos compañeros Digimon y se enfrentarían a Kuwagamon. Todo eso en ese primer capítulo que resumíamos en un vídeo. Y al final del mismo caían de ese acantilado al río, donde por suerte Gomamon se manda un Marching Fishes, tremendo ataque que les salva en más de una ocasión. Y así comenzamos este segundo episodio, donde además empezamos la serie de Digivoluciones. Ahora que estoy volviendo a ver la serie, la verdad que lleva un ritmo genial. Al tener 7 protagonistas nos llevará a 7 presentaciones y por tanto Digivoluciones de sus compañeros Digimon. Algo que parece lógico, pero que si lo comparamos con otros animes o incluso con otras temporadas de Digimon, en este caso sí que vamos a un buen ritmo y con escaso relleno. Quizás para algunos 7 personajes son demasiados y no se le da demasiada relevancia a todos ellos, pero la verdad que en Digimon Adventure, bajo mi punto de vista, creo que hay tiempo suficiente para contar algo sobre los mismos y además aportar algo de profundidad a la serie. Que de todas formas, recordemos que este anime estaba dirigido a niños. ¿Para qué meternos en argumentos existencialistas? Pero aún así, los 7 elegidos irán teniendo poco a poco sus momentos de protagonismo a lo largo de la serie y que en el día de hoy vamos a ver bastante. Los niños llegan a una playa donde encuentran cabinas telefónicas que solo emiten un mensaje sin sentido y que no funcionan cuando intentan llamar a sus casas. En este capítulo y en los siguientes iremos viendo poco a poco elementos del mundo terrestre, elementos que los confunden cada vez más y que seguirán pensando si están todavía en la Tierra o verdaderamente están en otro mundo, el mundo digital. Cansados y hambrientos, los chicos revisan sus provisiones que traían del campamento, que no eran muchas, y Agumon y Taichi empiezan a engullir sin control. Todo estaba tranquilo, hasta que dejó de estar tranquilo, y aparece Shellmon, una especie de crustáceo gigante, Digimon marino, que destroza las cabinas telefónicas, y ante esto, Agumon, que era el único Digimon con energía por haber comido, es el único que tiene fuerzas para atacar. Sus compañeros estaban debilitados por no haber comido nada. Pero de momento eso no es suficiente para derrotar a Shellmon. Y ahí es cuando Taichi intenta ayudar en el combate, y siendo apresado por este Digimon enemigo, Agumon logra por fin evolucionar a Greymon a nivel adulto, por fin una evolución como Dios manda, consiguiendo así derrotar al enemigo y rescatar a Taichi. Después de la batalla, Greymon se transformaría de nuevo en Agumon. Primera evolución que vemos al nivel adulto, un hito significativo en esta serie que, como decía, quizás es el hecho clave que iremos viendo en cada capítulo y que toda la trama girará en torno a ese momento de la evolución. Pero no vamos a quedarnos ahí y vamos a analizar un poco lo que aparece en cada uno de estos episodios de presentación, podríamos decir, de cada uno de los personajes y Digimons. Está claro que en este episodio el protagonista principal es Taichi, quien en esta primera temporada del anime, y especialmente al principio, se verá como un joven bastante aventurero, enérgico, que a menudo actúa de manera impulsiva y sin cabeza, lo cual puede llevar al grupo o a él mismo a situaciones de problemas, suele subestimar a sus oponentes y actúa sin pensar. Sin embargo, tiene un profundo sentido de responsabilidad y deseo de proteger a sus amigos cuando aparecen estos problemas. Y además su relación con Agumon es bastante fuerte, entre ellos se entienden muy bien desde un primer momento. A pesar de asustarse cuando vio a Koromon, una vez que evolucionó Agumon, se compenetran muy bien y forman obviamente una pareja inseparable que a todo el mundo le gusta, está claro. Y olvidamos siempre que otros protagonistas, otros personajes, son muchos mejores. Pero bueno, poco a poco iremos viendo en esta serie cómo Taichi mejora en ese liderazgo, aprendiendo a pensar con un poco más de calma y a considerar las opiniones de sus compañeros. Todo esto en un escenario bastante peculiar, una playa con cabinas telefónicas, pero esto no queda ahí porque en los siguientes episodios veremos algunos escenarios bastante más random, bastante más locos. Pero lo que sí hemos descubierto en este primer episodio, pequeñas pistas sobre el mundo digital, es que los Digimon son prácticamente como animales, a pesar de tener esos poderes o ser bastante raros. Necesitan alimentarse para tener energía, por supuesto descansar, y para darse ese salto clave en la evolución y obtener más poder, su compañero a quien protegen necesita estar en peligro. Bueno, un argumento bastante simple, pero recordemos, es una serie de niños, y quizás en lo simple a veces está lo bello. Y por el momento la serie transcurre sin ningún problema, ya que este enemigo, Shellmon, no parece estar bajo influencias de ninguna fuerza oscura o maligna por el momento. Simplemente parece ser que estaban molestando a los niños en la playa al ser su hábitat, y como cualquier animal, cuando se ve en peligro, se protege y se defiende. En el tercer episodio, los niños elegidos dejan la playa y avanzan de vuelta al bosque,
hasta que encuentran un lago, donde en un islote, en el medio del lago, tenemos un tranvía abandonado. En este caso el escenario es bastante bizarro, ya para este punto los guionistas se habían fumado algo, pero bueno, más allá del surrealismo, sigue manteniendo un poco esa duda de si estamos realmente en el mundo digital, y crea un lugar un poco sombrío, al mismo tiempo melancólico, que al llegar a la noche deja una sensación totalmente distinta a los escenarios hasta ahora presentados. En cualquier caso, deciden descansar esa noche en el tranvía, ya que no había nadie, pues dormimos dentro del tranvía, y fuera harían guardia al resto de los chicos. Durante la noche, Tai es el primero en hacer esa guardia junto a Agumon, los cuales hacen una hoguera y sin querer Tai pisa algo rojo en el suelo. Luego veremos que eso se trataba de un Digimon. Yamato, que no tenía sueño, sale a tomar el aire y acaba charlando un poco con Tai, quienes tienen una discusión sobre el trato que Yamato le da a Agumon y su relación con Takeru, que resulta que es su hermano menor, solo que sus padres se habían divorciado. Yamato igual no entra mucho en detalles, lo vemos como una persona un poco fría, distante con los demás, y se aleja a tocar la armónica. Quizás de los mejores momentos que hay en Digimon, cuando Yamato se pone a tocar la armónica. De hecho, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero la canción que pongo al final de mis vídeos es una canción de Digimon, así es. El caso es que todo estaba tranquilo hasta que dejó de estar tranquilo, ya que sin querer una chispa de la fogata prendió la cola de Seadramon. Esa cosa roja que había en el suelo resulta ser un Digimon que emerge del lago y ataca. Otro Digimon de nivel adulto, de tipo acuático, con un diseño muy inspirado por la mitología, una especie de serpiente marina. En ese momento de tensión, Takeru cae al agua, pero es rescatado por Gomamon. Y Yamato ante esto intenta ir al rescate también, y se ve atrapado y en peligro, ya que Seadramon lo agarra y lo estaba empujando hacia las profundidades del lago. Gabumon, viendo a Yamato en peligro, digievoluciona a Garurumon y salva esta situación derrotando a Seadramon. Aquí ya es cuando, obviamente, luego de 2 capítulos, los niños se dan cuenta de que hay algo detrás de esa digievolución. Y termina el capítulo con una escena muy bonita, Yamato más relajado, tocando la armónica mientras cuida de su hermano. Hablando de Yamato, protagonista de este episodio, quizás todo lo opuesto a Taichi. Yamato se muestra como un lobo solitario, una persona más reservada, más fría, pero sin embargo bastante protector con su hermano Takeru. Parece bastante distante del grupo, especialmente de Taichi, con quien veremos que suele tener bastantes enfrentamientos por esas diferencias de carácter, y en este caso quizás porque Yamato también ve poco en Taichi lo que él le gustaría ser como hermano, el tipo de persona que le gustaría ser cuando está con su hermano Takeru. Veíamos además pues, que Takeru y Yamato son hermanos, solo que sus padres se habían divorciado. Y ahora, separados de sus padres, en un mundo desconocido, pues Yamato quiere asumir un papel casi paternal con su hermano. Y a pesar de sus diferencias con Taichi y con su carácter tan reservado, iremos viendo poco a poco en la serie que este tío es posiblemente uno de los mejores protagonistas, de los mejores personajes de Digimon Adventure. Y a pesar de ser tal y como es, tiene un corazón muy grande. Sin duda un episodio muy bonito, donde además meten un poco de esa historia, como decía antes, meten un poco de trasfondo al argumento de la historia, que si bien sigue siendo bastante simple, e introducir un poco esos detalles sobre el carácter de Yamato, o contar de que son hermanos con Takeru y cómo muestra un poco esa discusión de Taichi con Yamato, que luego más adelante, como decía, irá cambiando la situación, es lo que hace que este capítulo siempre haya sido uno de mis favoritos, y especialmente, como es obvio, porque evoluciona a Gabumon. Pero algo muy bonito, aparte de Gabumon siempre me ha gustado, es cómo se compagina, en este caso, con Yamato. Ya que Gabumon es otro personaje fuerte, es un Digimon fuerte, al igual que lo es Yamato, pero ambos son un poco distantes entre ellos, distantes con los demás. Gabumon quizás es un poco más inocente, un poco más tímido a la hora de mostrarse como es, pero solo hay que ver su evolución a Garurumon para ver que lo que lleva dentro Gabumon lo hace que sea el mejor Digimon de los 7. Es lo que hay, lo siento por Agumon y los fans de Agumon, pero Gabumon es mejor. Y así llegamos al episodio número 4, Sora en peligro, Birdramon, donde los niños elegidos llegan a un desierto con postes telefónicos, y a lo lejos divisan una aldea que resulta estar habitada por los Pyokomon, la evolución anterior a Pillomon. Curioso este escenario donde vemos un poblado de Digimon bebé, viviendo solos. Pero bueno, está bien. Mientras exploran la aldea, vemos cómo el engranaje negro se incrusta en Meramon, un Digimon de fuego que habita en una montaña cercana, lo cual hace que sea agresivo. Y todo estaba tranquilo hasta que dejó de estar tranquilo, se prende fuego todo el escenario y los niños y los Pyokomon se refugian. Todos intentan atacar, defenderse, pero al final, obviamente este capítulo de quién es, de Sora. Pillomon digievoluciona a Birdramon para protegerla, logrando así además salvar la aldea y liberar además a Meramon del control de ese engranaje negro, de esa rueda negra. Aquí vemos por fin el concepto de la rueda negra, un elemento oscuro que controla a los Digimon, transformándolos en versiones más peligrosas y agresivas contra el resto, ya que Meramon, según vemos, era un Digimon normalmente benévolo, quien guardaba y protegía el manantial que abastecía de agua a la aldea de los Pyokomon. El elemento clave, las ruedas negras, en toda esta primera parte de la historia que iremos viendo en los siguientes capítulos, y aparecerán más Digimon, en este caso sí, controlados por estas ruedas negras. Y más allá de esto, que avanzamos un poco en la historia, de ver qué es lo que ocurre en el mundo digital, porque hasta ahora no habíamos visto ningún problema aparente, pues también se nos presenta un poco Sora,
aunque no demasiado. Es un personaje que en toda la serie creo que no tiene tanta relevancia como los otros, o no se le da tanta historia, pero sí que es un poco más el lado emocional del grupo de los niños elegidos, con una personalidad más maternal, protectora, siempre se preocupa por los demás, intenta cuidarlos, y aunque al principio parece un poco escéptica de la evolución de su Digimon, es como que no le gusta mucho su Digimon. Pero bueno, siendo una chica también un poco reservada en cuanto a sus sentimientos, poco a poco irá haciendo una buena relación de amistad con su Digimon Pillomon y con el resto, por supuesto, del grupo. De Pillomon la verdad que no tengo mucho que decir, es un Digimon que está bien, representa también ese lado un poco más femenino y amoroso que también tiene Sora, así que sin más comentarios que eso. En el episodio 5, titulado Kabuterimon, los niños elegidos continúan su travesía por el Digimundo y se encuentran con una fábrica misteriosa, fábrica aparentemente deshabitada, pero que está en funcionamiento, lo que los lleva a pensar de que tiene que haber humanos ahí dentro. Así que se dividen en dos grupos para investigar. Koshiro, protagonista de este capítulo, fascinado por los misteriosos programas que encuentra en la fábrica, impresos en las paredes, empieza a tomar notas para intentar entender un poco más sobre el Digimundo, y mientras tanto Taichi, Sora y Joe encuentran a un robot Digimon llamado Andromon, quien está atrapado bajo unos engranajes. Deciden ayudarlo, pero de pronto una rueda negra se incrusta en su pierna, haciendo que este sea agresivo y peligroso. El grupo empieza a ser perseguido por Andromon y logran atraparlo momentáneamente bajo una grúa, pero finalmente se libera y continúa su ataque contra los niños elegidos. Mientras tanto, Koshiro descubre una sala llena de códigos de programas que parecen controlar la fábrica. Y mientras sigue explorando, tenemos un momento de introspección sobre su vida, un recuerdo de su infancia, luego de que Tentomon le preguntara si verdaderamente quería descubrir la verdad, refiriéndose al Digimundo, pero a él le vino ese recuerdo de la infancia donde dejan caer que Koshiro es adoptado, sin tampoco mencionarlo ni entrar en detalles, pero simplemente enseñan que sus padres tenían que contarle una verdad. Se entiende por tanto que Koshiro es un niño adoptado. Sin embargo, Tentomon, su Digimon, lo anima a seguir investigando. Aunque querían salir de ahí e ir con sus compañeros, Tentomon también es un Digimon bastante curioso, al igual que su compañero Koshiro, y le insiste para que siga investigando y logran activar un código que provocará más adelante que Tentomon digievolucione en Kabuterimon. Algo consiguió con ese código que hacía además que se fuera la luz de la fábrica, que dejara de funcionar. Y eso también afectaba a Tentomon, que a pesar de ser una especie de mariquita, tiene algo eléctrico en su interior. Y así consigue que digievolucione cuando se ven todos en peligro, consiguiendo así destruir la rueda negra de Andromon y liberándolo de su control maligno. Llegados a este punto, cuarto capítulo, ocurre lo mismo, ¿no? Todos intentan hacer algo, defenderse, pero al final el que soluciona el conflicto es el protagonista del capítulo. Pero bueno, no pasa nada porque llevamos un buen ritmo. Cada capítulo evoluciona a alguien distinto y nos van contando un poco más del mundo digital, de las relaciones y el lazo que tiene cada Digimon con su compañero. Y en este caso, lo que me gusta mucho de este capítulo es el escenario, por supuesto, enlazándolo un poco con esa parte digital del mundo, la cual Koshiro siempre se siente atraído. Ya veíamos en el primer episodio cómo entraban en una especie de árbol digital, cuyo interior se veía que no era un árbol, y en este caso ve una especie de programa informático impreso en las paredes, lo que de momento no le lleva a una conclusión final, pero sí que le da a entender de que este mundo no es el mundo real. Koshiro la verdad que es un personaje el cual, más allá de contarnos de que es adoptado, no muestra una personalidad muy particular. Simplemente es el cerebrito del grupo, la persona más inteligente y que utiliza mucho la lógica para resolver los problemas y no se deja llevar por los sentimientos como son otros de sus compañeros. Así que pasamos al siguiente capítulo, episodio número 6. Los niños elegidos siguen avanzando por una alcantarilla que les había enseñado Andromon, y en medio de su travesía Sora escucha algo extraño. Koshiro además menciona que se le mancha la ropa con una gota de agua, y esto le lleva a los niños a pensar en lo que les gustaría hacer si estuvieran en casa. Ya empezamos un poco con la melancolía. El caso es que no llevan mucho tiempo en el mundo digital. Noches como tal solo han pasado una, y han avanzado bastante, pero bueno, siempre es algo que me ha llamado la atención. Intuyo que han pasado más noches, o simplemente no lo han metido en el guión, y ya está. En fin. Este momento nostálgico se corta cuando Tentomon escucha un sonido peculiar, y de pronto Gabumon avisa de la presencia de un grupo de Numemon, unos Digimon desagradables que viven en lugares oscuros y húmedos, los cuales atacan a los niños lanzándoles caca. Consiguen escapar, y mientras continúan su caminata, de pronto encuentran máquinas de refresco. Mimi decide usar una, pero de las máquinas emerge un Numemon que le pide una cita, algo que veremos varias veces en esta serie, y que son momentos bastante tontos, pero bueno, tampoco se le puede pedir más porque es un personaje Mimi que no da para mucho, o no han querido explotarlo un poco más, en cuanto a personalidad y demás. Así que continúan huyendo de estos Numemon, y Mimi y Palmon se adentran en un bosque, pero son atacadas por Monzaemon, un oso de peluche gigante, quien controla a los niños con su ataque de corazones, robándoles las emociones y obligándolos a actuar como si fueran juguetes. Mimi y Palmon logran evitar el control de este Digimon, y descubren que los demás niños estaban bajo su poder. Finalmente, con la ayuda de los Numemon, que luchan valiente contra Monzaemon, Palmon también conseguirá digievolucionar en Togemon. Quizás una de las evoluciones más extrañas y bizarras de toda la serie, como pasamos de una lechuguita a un cactus gigante con guantes de boxeo. Pero bueno, como era lógico, Togemon enfrenta a Monzaemon, lo derrota, destruyendo la rueda negra que lo estaba controlando. En este caso el escenario era la ciudad de los juguetes, un lugar bastante curioso y original,
sobre todo con ese ataque de Monzaemon que les roba las emociones y hace que sean los juguetes los que juegan con los niños, es decir, que los convierte de alguna manera en juguete, en seres sin sentimientos. Mimi, como decía anteriormente, es una niña bastante despreocupada, muy ingenua y que vive en una familia aparentemente amorosa y feliz, o sea que no tiene ningún problema de su infancia, ningún trauma infantil, y replica un poco lo que veíamos en Sora, de ser un poco amorosa con el resto, una persona normal y corriente, la verdad, sin mucho trasfondo, y hay que decir la verdad que en Digimon los dos personajes femeninos, en este caso Sora y Mimi, no los explotaron mucho. Quitando un poco eso que comenté de Sora, Mimi es un personaje que está ahí y ya está, como si no estuviera. Si no fuera porque su Digimon es bastante fuerte y se llevan estupendamente bien, a pesar de que Palmón pasa de ser un Digimon bastante repipi a un pedazo de bicho, un cactus gigante con guantes de boxeo. Y así llegamos al capítulo número 7. Este capítulo comienza con los niños elegidos, continuando su viaje, en este caso por un clima más frío. Increíble cómo han pasado de un momento a otro, pero bueno. Zona nevada. Un escenario que desentona un poco con el resto, pero bueno, había que darle variedad. Ya habían pasado por un lago, por la playa, por el desierto, pues ¿qué tocaba ahora? Una zona nevada. Mientras exploran la zona, descubren de pronto un área con aguas termales y una nevera llena de huevos, lo más normal del mundo. A lo que todos piensan en, vamos a cocinar, pero Joe, siendo el mayor y el más preocupado, sigue siendo un poco escéptico y piensa que quizás deberían preocuparse más por la seguridad. Digamos que de alguna manera él se siente siempre un poco más responsable que los demás por ser el más mayor. Y en este capítulo se ve especialmente cuando Joe, por la noche, preocupado, decide escalar la peligrosa montaña que estaba cerca para descubrir qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde tienen que ir. Al fin y al cabo se dirigían hacia la montaña infinita, aunque con ciertas dudas de si subir o no subir a la cima de la montaña. Así que Joe, que se iba solo, es sorprendido por su compañero, el cual no le iba a dejar solo, por supuesto. Continúa subiendo la montaña cuando ven de pronto un engranaje negro, una rueda negra, que se incrusta en Unimon. Un Digimon que aparentemente es pacífico, como todos los que vamos viendo, pero que inmediatamente se vuelve hostil y agresivo y comienza a atacarlos. Mientras tanto, se dan cuenta los demás niños de la desaparición de Joe y deciden ir a buscarlo. Y a pesar de todos los esfuerzos, como estaba claro, Joe, en el momento en el que está en peligro, hace que Komamon digievolucione en Ikakumon, uno de los Digimon más bestia posiblemente de todos. Una morsa gigante con un gran cuerno en la cabeza, muy buen diseño en este caso, y salvamos a Joe. Hasta este punto ya no nos puede sorprender nada, porque es lo que está pasando en todos los capítulos. Destruyen la rueda negra y liberan a este Digimon de su control maligno. Este episodio, más allá de presentarnos la evolución del Digimon de Joe, de Komamon a Ikakumon, no nos muestra mucho más que ese conflicto interno que suele tener Joe, que veremos más adelante en otros capítulos, del sentimiento de responsabilidad por ser más mayor. Pero Joe tiene una personalidad bastante pesimista, muy preocupado por todo lo que le rodea, por todo lo que va ocurriendo. Y además es una persona bastante tímida, bastante retraída. No es muy valiente a diferencia de sus compañeros, pero a medida que avancemos en la serie iremos viendo un crecimiento personal de Joe muy bueno. Quizás uno de los mejores personajes con mayor desarrollo de la personalidad a lo largo de la historia. Y así llegaremos al episodio número 8, donde por fin se nos presenta al enemigo de verdad, Devimon. Los niños elegidos llegarían a la cima de la montaña infinita, donde Joe se encuentra decepcionado al confirmar que están atrapados en una isla en medio del océano. Mientras reflexionan sobre su situación, en otro lugar de la isla, dos Digimon poderosos comienzan a enfrentarse. Leomon, un Digimon noble y justo, y Ogremon, un ser agresivo y destructivo. Sin embargo, ambos son interrumpidos por Devimon, quien usa su técnica, el toque de la maldad, para esclavizar a Leomon. Devimon les explica que los niños elegidos son una amenaza para sus planes de conquistar la isla File y el mundo digital, por lo que ordena a Leomon y Ogremon que los eliminen. Mientras los niños avanzaban, son interceptados por Leomon y Ogremon, quienes los atacan a pesar de que algunos de los Digimon elegidos reconocen a Leomon como un ser justo. Para defenderse, digievolucionarán, pero tras una intensa batalla, Devimon interviene y debilita a los Digimon, regresándolos a sus formas anteriores. Y este se da cuenta de que aunque los niños son fuertes, están cansados, lo que representa una buena oportunidad para destruirlos. Poco después parece que han desaparecido estos Digimon enemigos y los niños encuentran una misteriosa mansión y emocionados corren hacia ella. Aunque algunos son escépticos como Yamato y Sora, la mayoría están cansados y hambrientos, así que deciden disfrutar del banquete que se encuentran y las comodidades que ofrece esta mansión. Incluido Joe, curiosamente, que en el episodio anterior seguía siendo bastante precavido con todo. Aquí hay un poco de incongruencia, pero bueno. Durante la noche, Devimon revela su presencia y destruye la mansión, dejando a los niños y a sus Digimon vulnerables al aire libre. Y además usa sus poderes para destruir la isla en varios pedazos y separar de esta manera a los niños. Y es cuando Leomon, controlado por Devimon, intenta matar a Taichi, pero estos se dan cuenta de que el brillo del dispositivo, del Digivice, lo purifica momentáneamente, apartándolo de toda maldad, lo que les advierte que los niños elegidos son la única esperanza para salvar el mundo digital. No obstante, finalmente Leomon es recapturado por Devimon y los niños acaban separados en esos 7 fragmentos dispersos a lo largo del océano. Episodio crucial en esta saga de Devimon, luego de esos episodios que eran más bien de presentación, que sirvió también un poco de presentación de los personajes, como hemos visto, llegamos por fin al verdadero conflicto que existe en el mundo digital, por lo menos hasta este momento. Y así llegaremos al episodio número 9, con los niños separados, deberán de alguna manera reagruparse y enfrentarse por fin de una vez por todas a la amenaza de Devimon.
Para ello, Devimon mandará 7 engranajes negros a causar estragos por los diferentes fragmentos de la isla. Volveremos a ver ahora estos episodios, aventuras por separado de los distintos protagonistas. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, Taichi y Agumon, quienes despiertan en medio de la nieve. Pronto verán que están alejándose de la montaña y que el resto de niños están también dispersos por la isla, por los trozos de isla. A lo que de pronto aparece un Digimon de hielo llamado Yuki Darumon, quien les lanza ataques congelantes. Nuevamente es un Digimon que está bajo el control de una rueda negra. Y luego de una pelea un tanto absurda de Taichi y Agumon contra este Digimon, logran destruir ese engranaje, esta vez sin evolucionar, ya que no tenía energía, supuestamente, porque lo que habían comido en el banquete era simplemente una ilusión en esa mansión. Liberado del control, Yuki Darumon les agradece y les informa que ha visto a Yamato y Agumon, qué casualidad, en una isla cercana. Pero bueno, decide ayudarlos a llegar hasta allí, creando un puente de hielo, y mientras tanto en esa isla, Yamato estaba buscando desesperadamente a su hermano Takeru. Agotado, se refugia junto a Agumon en una cueva, donde Agumon además lo cuida calentándolo con su propio cuerpo, su abrigo, su piel, mientras Yamato duerme. A la mañana siguiente se encuentra Taichi y Agumon con ellos dos, y mientras vuelven a discutir, precisamente por esa preocupación de Yamato por encontrar a su hermano menor, en medio del caos aparece un nuevo enemigo, Mokjemon, otro Digimon bajo el control de una rueda negra. En este caso sí evolucionarán a Greymon y Garurumon, respectivamente. Tras recibir comida de Yuki Darumon, consiguen esta evolución y se enfrentan a Mokjemon. Y tras la batalla, destruyen esa rueda negra que lo controlaba y le explican lo sucedido. A la par que estos se dan cuenta de que una serie de engranajes negros es lo que están haciendo que la isla se aleje poco a poco de la montaña. Por lo que destruyendo alguno de esos engranajes consiguen que la isla gire en sentido contrario, permitiendo que vuelva acercándose a la principal, a la montaña infinita. Episodio que más allá de las pequeñas peleas que han tenido, lo bonito que muestra es ese conflicto entre Yamato y Taichi, movido por las emociones humanas y la desesperación de encontrar a su hermano, pero que acaban solucionando gracias a la amistad y el trabajo en equipo cuando deben unirse para enfrentar una amenaza mayor. Un tema que será recurrente en muchos episodios, por supuesto, donde la unión hace la fuerza y ante un enemigo que tienen que destruir es mejor unirse que estar peleados. En el episodio 10 veremos una historia similar, pero en este caso con Koshiro y Tentomon como protagonistas, quienes se encuentran en una isla desconocida llena de ruinas antiguas. Koshiro, como no, emocionado por esas ruinas y por poder investigar esa conexión con el Digimundo, deciden investigarlas, a pesar de las protestas de Tentomon, quien prefiere buscar a los otros niños elegidos, un poco lo que pasó en aquella fábrica. Mientras tanto, Mimi y Palmon también se despiertan en una isla cercana, explorando un bosque en busca de comida, donde se encuentran con dos Digimon que nuevamente también lanzan cacas y que también se enamoran de Mimi. Se repite un poco la misma historia de esos episodios separados, pero en un periodo más corto de tiempo, lo cual se agradece, y acaban encontrándose en esas ruinas, donde Koshiro intenta descifrar los símbolos en las paredes, y activando así su computadora, donde de esta manera al hacerlo encuentra un mapa del lugar. Pero Mimi, que se frustró un poco porque Koshiro parecía más interesado en esas ruinas que en otra cosa, se fue a perderse junto a Tentomon en el laberinto de estas ruinas. De pronto serán perseguidos por Zentarumon, otro Digimon con mucha referencia mitológica, quien está siendo controlado obviamente por una rueda negra. Y Koshiro, gracias a ese mapa, consigue guiarlos hasta la salida del laberinto, donde por fin digievolucionarán tanto Palmon como Tentomon y juntos derrotan a Zentarumon y destruyen esta rueda negra. Bueno, nada nuevo hasta este punto, misma historia que en otros capítulos, pero en este caso Zentarumon, una vez liberado, reconoce esos dispositivos que llevan Mimi y Koshiro, los Digivice, y le explican que esos dispositivos son objetos sagrados, destinados a proteger el Digimundo y derrotar a la oscuridad. Sin embargo, cuando todo estaba tranquilo, dejó de estar tranquilo, ya que apareció Leomon para atacarlos, quien estaba siendo controlado por Devimon. Afortunadamente, el poder combinado de esos Digivice de Mimi y Koshiro hacen que Leomon huya, frustrando así sus planes. Y Mimi, que por fin hace algo útil, golpea accidentalmente una rueda gigante en esas ruinas, haciendo que la isla vuelva hacia atrás, retrocediendo hacia la isla Fire. Así llegaremos al capítulo número 11, titulado Bakemon, el fantasma bailarín. Un episodio bastante bizarro y muy loco, en este caso centrado en Joe y Gomamon, quienes viajan en su cama flotante por el océano. Y luego de ser atacados por Ogremon, quien aparece por ahí de pronto, y de una aventura al más estilo náufrago, intenta ser rescatado por Gomamon, pero ambos caen al agua agotados. Y mientras tanto Sora, que estaba en otra isla con Pillemon, tienen hambre, así que deciden pescar y, efectivamente, pescan a Joe y Gomamon. Aquí ya se fue un poco la olla a los guionistas, demasiadas casualidades, pero bueno, al fin y al cabo se está repitiendo un poco la historia, con nuevos conflictos, y en este caso, cuando se juntan por fin en la isla, encuentran una iglesia donde se está realizando un misterioso baile de máscaras, donde Joe piensa que se ha encontrado con otros humanos, como siempre bastante preocupado por todo. Sin embargo, un sacerdote los recibe y los invita a entrar a la iglesia, donde acaban descubriendo que realmente se trata de un Digimon fantasma, Bakemon. Habían sido engañados, y Joe y Sora son tratados como si fueran ofrendas. Seguimos un poco con la fumada en este capítulo, pero bueno, Gomamon y Pillemon son encarcelados, pero finalmente consiguen escapar, salvándolos así de los Bakemon, pero finalmente acaban enfrentándose a un gigante Bakemon, y sus ataques inicialmente no tienen efecto. Así que Joe recuerda una leyenda japonesa sobre cómo debilitar a los fantasmas mediante conjuros, y usando su gorro como un tambor, empieza a recitar un conjuro que su abuela le enseñó. Nadie se cree que esto fuera posible, ni siquiera Sora, que al principio del capítulo intenta hacer creer a Joe que puede ser un líder, que tiene que liderar al grupo y que él tiene que tomar las decisiones en esta isla, haciendo que Joe en este capítulo además gane bastante confianza, y finalmente lo consigue. Sí, recitando un conjuro, en fin,
bastante fumada este capítulo, pero lo bonito es la enseñanza que da, y Joe consigue un poco superar esa timidez y esa falta de liderazgo que verdaderamente puede tener. Llegados a este punto, hemos tenido 11 episodios, todavía no ha evolucionado Patamon, no sabemos nada de Takeru, por fin es el turno, por supuesto, en el episodio número 12. Así que luego de 11 episodios, y estos últimos quizás un poquito más de relleno, aunque hemos visto algunos detalles sobre el mundo digital, y en concreto sobre los personajes en sí, recalcando un poco lo que veíamos en esos primeros episodios, por fin llegamos al episodio 12, la aventura de Patamon, recta final de esta primera saga. Capítulo 12, vemos cómo Takeru y Patamon, que salieron volando, acaban cayendo al agua, pero finalmente se salvan y se encuentran completamente solos. De hecho, Takeru está bastante triste por haber perdido de vista a su hermano Yamato. Patamon, por su parte, que replica un poco esa personalidad de Takeru, también comienza a llorar por no poder evolucionar, no poder ayudarlo. Sin embargo, se consuelan al encontrar un semáforo, el cual los dirige de la nada, en medio de la nada, a un pueblo. Como siempre, las casualidades en Digimon son increíbles. Al llegar a ese pueblo descubren que es un lugar encantador y de pronto ven algo sorprendente: cunas que contienen Digimon bebés, que contienen huevos. De hecho, Patamon identifica algunos de los recién nacidos, como Botamon, Punimon, Yuramon, evoluciones anteriores a ese primer nivel que veíamos al comienzo del primer episodio, el nivel infantil. También hay una gran cantidad de digihuevos y cuando acaricia a uno de ellos, este comienza a moverse hasta que rompe y nace un Pollomon. Algo muy bonito que vemos en este episodio es cómo los Digimon nacen de huevos. Increíble. Mientras tanto, en este pueblo llamado la Ciudad del Comienzo, hay un Digimon llamado Elecmon que está pescando para alimentar a los bebés, es quien cuida de estos bebés. Y al escuchar ruidos en la ciudad, corre de regreso, donde se encuentra a Takeru y Patamon acariciando a los Digimon bebés y él piensa que están en peligro. Así que comienza esta pelea de Digimon enanos, como son Patamon y Elecmon, pero Takeru, dándose cuenta que esta pelea no va a ningún sitio, propone una competencia amistosa para decidir el vencedor. Así que compiten tirando la cuerda, finalmente gana Patamon y ambos Digimon hacen las paces. Ahí mismo es cuando Elecmon les explica esto de la Ciudad del Comienzo y les advierte la amenaza que supone ir hacia la montaña infinita donde reside Devimon. Sin embargo, Takeru está decidido a reunirse con el resto del grupo. Y al mismo tiempo, Devimon, dándose cuenta de que debe derrotar a los niños, decide concentrarse primero en Takeru, el más pequeño, el más vulnerable. Ya veremos que está equivocado. Así que para cumplir esta misión envía a Leomon a capturar al pequeño elegido. Y todo estaba muy tranquilo hasta que dejó de estar tranquilo. Y así es como llegamos a este último episodio de la saga de Devimon, la aparición de Angemon. Leomon, que había llegado a la ciudad al comienzo, bajo el control de la Rueda Negra de Devimon, ataca a Takeru y Patamon, quienes intentan huir, pero de pronto se encuentran acorralados por Leomon y por Ogremon. Y justo cuando la situación parece crítica, aparecen de pronto Yamato y Garurumon a tiempo para salvar a Takeru, seguidos de Taichi y Greymon. A pesar de los esfuerzos combinados de ambos Digimon, Leomon es demasiado poderoso bajo la influencia de Devimon. Así que con la ayuda del Digivice, nuevamente, Taichi y Yamato intentan liberar a Leomon de la Rueda Negra. Y agradecido, Leomon les revela una antigua profecía, que 7 niños de otro mundo fueron elegidos para salvar el Digimundo de las fuerzas de la oscuridad, y ese momento había llegado. Ellos serán los elegidos. Decididos a detener a Devimon, los elegidos se dirigen a la montaña infinita donde se libra la batalla final. Devimon, que había absorbido todos los engranajes oscuros, se ve muy fortalecido y crece a un tamaño descomunal. Y es por ello que los ataques de los Digimon de los niños ya evolucionados no logran hacerle nada a la inmensa fuerza de Devimon. Y Devimon, confiado en su poder y seguía enfocado en Takeru, creyendo que eliminando al más vulnerable, al más pequeño, garantizaría así su victoria, cuando todo parece perdido, el Digivice de Takeru comienza a brillar intensamente, lo que provoca la Digivolución de Patamon, quizás el momento más épico de toda la saga, transformándose así Patamon en el gran Angemon, quien por fin es capaz de enfrentarse directamente a Devimon, reuniendo además la luz de los Digivice de los niños, pero advirtiendo que derrotar a Devimon le costará la vida. Y con un ataque final, Angemon destruye a Devimon y libera al Digimundo de su oscuridad, al menos por el momento. Ya que antes de desaparecer, Devimon advierte que hay fuerzas mucho más poderosas que él en el Digimundo, insinuando que la verdadera amenaza aún está por venir. Y tras la batalla, Angemon se sacrifica, regresando a su forma de Digihuevo, de quien se hará cargo Takeru, quien promete cuidarlo hasta que vuelva a nacer. Sin duda un final muy emotivo y épico al mismo tiempo para esta primera saga de Devimon, pero que queda mucho por recorrer. El mismo Devimon lo dice, los poderes malignos se han extendido por todo el mundo digital, no solo la isla 5, confirmando que esta isla es parte de un mundo mayor y que a los niños elegidos les quedará mucho por averiguar en la siguiente saga. De hecho, al final del episodio aparece un señor, quien sigue siendo desconocido para ellos en este episodio, un tal Genai, quien en la siguiente saga ya les explicará qué es lo que ocurre y alguna pista de hacia dónde tienen que ir, pero está claro que la aventura no termina aquí. Y bueno, después de esa presentación, donde hemos visto todos los personajes, uno a uno en cada episodio, a ese primer enfrentamiento con Devimon, quien fragmenta la isla para separarlos y que así sea más fácil combatir con ellos, especialmente ir hacia el niño más débil, Takeru, termina por todo lo alto esa saga con el combate entre Angemon, quizás el Digimon que obviamente menos se espera que tenga un poder mayor que los demás, pero estaba claro que algo había ahí, por ello que lo han dejado hasta el final. Patamon y Takeru, a pesar de ser los más débiles, acaban siendo la clave para poder detener a Devimon, y de hecho más adelante veremos esos emblemas cuando aparezcan, que Takeru representa la esperanza. A pesar de ser el más pequeño, como digo, siempre está ahí y se aguanta todo lo que venga. De hecho luego lo veremos en Digimon Adventure 2 también. Así que sin duda, la primera saga a mí siempre ha sido, yo creo, de mis favoritas, si no mi favorita,
aunque ahora que estoy viendo de nuevo Digimon, ya veré a ver si estoy en lo cierto cuando termine la serie. Pero es verdad que este primer arco, como presentación y un primer conflicto con Devimon, transcurre bastante bien, con suficiente argumento, con un enemigo que si bien es bastante típico, con un papel de villano clásico, toda la mística que envuelve, a los problemas que enfrenta el mundo digital, o los secretos que hemos ido viendo, especialmente por parte de Koshiro, que siguen sin resolver, hace que la historia se quede en un buen punto para continuar en siguientes arcos, resolviendo problemas y descubriendo todos estos detalles acerca del mundo digital. Así que bueno, hasta aquí este resumen análisis de la saga de Devimon. No quería que fuera tan largo, aunque finalmente creo que sí que va a ser bastante largo. Intentaré para otras sagas no extenderme tanto, ahora que ya hemos analizado en este vídeo a todos los personajes y un poco los escenarios y las mecánicas más básicas de la Digievolución, pero está claro que seguiremos analizando y repasando y haciendo homenaje a una de las mejores series, que sí, comparado con otros animes, tiene un argumento a veces un poco pobre, no es muy elaborado, pero es una serie para niños. Y lo que pretendo, más allá de dar mi opinión y analizar un poco los capítulos de Digimon, con esta serie de vídeos lo que pretendo es recordar todo aquello que vivimos muchos en nuestra infancia y que seguramente nos alucinaban. Seguramente estábamos días y días hablando de ese episodio que habíamos visto, intentando descifrar los detalles y que visto ahora en perspectiva, siempre hay alguna cosa que se nos escapa y que desde luego nos trae mucha nostalgia de esos momentos felices en nuestra infancia viendo Digimon. Así que espero que os haya gustado. Como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro like y suscribiros para apoyar este canal. Seguiremos hablando de Digimon y de otros animes, por supuesto. Y poco más que decir por hoy, ya sabéis, a mirar Digimon.